Entonces, vamos a continuar con lo que hemos visto en la última clase. ¿Es esto? Esa. En la clase anterior habíamos visto movimiento circular uniforme. Habíamos visto la definición formal del momentum angular, que es básicamente R cruz P. Y habíamos visto pues que esto se podía calcular de varias formas. Una es con la regla de la mano derecha y otra es con la fórmula de los determinantes. Bueno, entonces hablemos de las unidades del momentum angular. El momentum angular, ¿qué unidades tiene? Tiene unidades de momentum, o sea, kilogramos por metros sobre segundo por metros. Entonces las unidades del momentum angular son kilogramos metro cuadrado sobre segundo. Digamos que no son pues unas unidades así como que se usen mucho a este nivel de mecánica clásica, pero estas son. Muy bien, habíamos visto la clase anterior en el movimiento circular y uniforme el vector aceleración, que se define como una aceleración tangencial en la dirección de teta gorrito, o la dirección tangencial más una aceleración normal en la dirección normal, que es R gorrito. Muy bien, esto habíamos demostrado que la aceleración tangencial, esto es un cálculo de la semana anterior, que la aceleración tangencial era alfa R y que la aceleración normal era b cuadrado sobre r, que se podía pasar a términos de omega, y en omega entonces tenía omega cuadrado por r en la dirección de r gorrita. Muy bien, entonces desde ahí partimos en la clase de hoy y vamos a hablar nuevamente sobre el vector velocidad angular. Quizás la clase anterior no quedó muy bien ilustrado. Entonces, si tú tienes un cuerpo en una trayectoria circular, no es que este es el eje Z, entonces, y este es tu cuerpo con una velocidad tangencial en esta dirección, un vector velocidad en esa dirección, y este es tu vector de posición cuya magnitud es R. Entonces, pues es normal que este objeto, que tiene una masa m, sufra una aceleración normal en la dirección del radio, ¿cierto? Pues contraria al radio. Y esta es de lo que se le llama aceleración normal o aceleración centrípeta. Entonces, ¿cuál es el vector? ¿Cuál es el vector velocidad angular? Observen algo. La velocidad v es igual a omega por r. En un movimiento circular siempre va a estar definida omega, con la variación del ángulo respecto del tiempo. Entonces, si calculamos quién es este R, pues R, pongamos aquí un ángulo beta, que forma el vector posición con el eje Z siguiendo la trayectoria del objeto. Entonces R mayúscula pues viene dado, ¿cierto?, por algo así como la magnitud de este vectorcito desde aquí hasta aquí, el seno de beta. Y si ponemos esto acá, entonces llegamos a la conclusión de que la velocidad en magnitud es omega por r por seno de beta, y esta es exactamente la definición del producto cruz.
O sea, el vector velocidad podría observarse, pues podría, digamos, expresarse como omega cruz r. Se escoge omega cruz r y no r cruz omega para cumplir con la regla de la mano derecha. Observen que uno pone omega, ¿cierto? Y r, y le tiene que dar este vector. Entonces, usted sabe que este es el vector r, este es el vector b. El vector omega tiene que ser perpendicular a los dos, tanto a este como a este. Entonces, un movimiento en un plano, el vector, o sea, en un plano es cuando beta vale pues 90, ¿cierto? O sea, está aquí en el plano XY. Entonces, en un movimiento en un plano, el vector... Profe, ¿puede volverla a bajar un momento, por favor? Ok. Y el resto de estudiantes de Caucasia, solo veo 5. José ya veo a Renati y no se encuentra aquí en Caucasia. Ok. Bueno, mientras que copian, les recuerdo que durante el curso estamos viendo la teoría y es responsabilidad de ustedes, entonces, hacerle las preguntas de rigor en cuanto a ejercicios y pues entrenamiento como para un parcial al monitor, ¿cierto? O sea, ustedes tienen un monitor que tiene muchas horas asignadas y deben hacerle las preguntas, concertar con él ejercicios, etc. Listo, profe. Ok. Muy bien, entonces de esta ecuación B igual a omega cruz R se pueden inferir varias cosas. La primera es que si este es el vector velocidad en un punto, este hacia allá, y este es el vector posición, entonces el vector velocidad angular debería en principio ser perpendicular a los dos. O digámoslo de otra forma, este vector velocidad que pintamos acá, este vector velocidad tiene que ser perpendicular al plano que forman este y este. Como tiene que ser perpendicular, entonces este vector, bueno, vamos a pintarlo acá nuevamente. Entonces este es R. Entonces este tiene que ser perpendicular al plano que forme este con omega. Entonces una forma de poner a omega es ponerlo en la dirección de K. Miren que K y R forman un plano que es perpendicular al vector B en todo momento. Lo mismo sucede acá. Si ponemos omega en esta dirección, entonces R cruz omega o omega cruz R, ¿cierto? Es perpendicular a B. Entonces de esa forma es que uno logra entender que omega tiene esta dirección perpendicular al plano de rotación de la partícula mediante esta ecuación. Bueno, preguntas. ¿Está claro? Ok, entonces con esto en mente, ya digamos tenemos la capacidad de encontrar vectorialmente la aceleración en una expresión un poquito más general, que es
la aceleración como la derivada del vector velocidad en la dirección del tiempo. Pero ya sabemos que la velocidad para un movimiento circular no necesariamente uniforme, es la derivada con respecto al tiempo del vector omega cruz r. Como el producto cruz es una operación entre componentes, ¿cierto? El producto cruz te da otro vector, o sea, este producto cruz te da un vector con componentes fijas i, j y k. Por lo tanto, la derivada puede ingresar como en un producto de derivadas. De la siguiente forma, la derivada de omega respecto al tiempo cruz el vector posición. O sea, quiero que no pierdan de vista quién es cada vector para poder que nos ubiquemos en el análisis. ¿De acuerdo? Entonces, la derivada del primero cruz el segundo más el primero cruz la derivada respecto al tiempo. El hecho de que esto se pueda hacer con el producto cruz, digamos, no es tan directo de la derivada de un producto de funciones. Es más bien directo de entender que el producto cruz es una operación lineal, pues, o lineal no, digamos, este producto cruz te va a dar vectores que son fijos en el espacio i, j y k, por lo tanto vos puedes derivar cada componente. Entonces les dejo como tarea que analicen bien esta identidad. Muy bien. A esta cantidad se le llama el vector aceleración angular. Entonces la aceleración angular que le habíamos puesto una identidad o habíamos llegado a que era proporcional a la aceleración tangencial sobre r. Este vector también, esta cantidad también tiene una dirección en el movimiento circular uniforme y resulta ser paralela a este mismo vector. O sea, este es el vector aceleración angular, esta dirección paralela al vector velocidad angular. Entonces, esto implica, digamos, podemos expresarlo de esta forma. Muy bien, y este vector de acá, pues ya sabemos quién es. Es la velocidad, o sea que la aceleración viene a como alfa cruz r más omega cruz la velocidad. Pero la velocidad vuelve a ser lo que ya sabíamos. Y esta es la aceleración del cuerpo. ¿Para qué es importante expresarla así? Bueno, esta es la aceleración independiente del sistema de coordenadas. Mire que aquí no hay un sistema de coordenadas explícito. Y eso es importante porque nosotros ya habíamos dicho que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo en el sistema de coordenadas cartesiano. También que la aceleración era una aceleración tangencial en la dirección de θ más una aceleración normal en la dirección de r. Pero miren que aquí ya hay un sistema de coordenadas metido. En esta ecuación no hay un sistema de coordenadas especial, ni el polar, ni el cartesiano, ni el cilíndrico, ni el esférico. Es una ecuación general. A esta cantidad que se encuentra aquí se le llama la aceleración normal. A esta cantidad de acá se le llama la aceleración tangencial. Esta aceleración, que se llama la aceleración normal, tiene una relación muy fuerte con un fenómeno llamado el efecto Coriolis, que no lo vamos a analizar en este momento, pues porque no pertenece, digamos, al grueso del programa. Pero ese efecto es muy interesante y ayuda a explicar muchísimas cosas medioambientales.
o sea, del medio ambiente. De acuerdo, para que lo investiguen por ahí, llama el efecto Coriolis o la aceleración Coriolis, y es Coriolis, y es, digamos, debido al hecho de que los sistemas de referencia no son inerciales o que usted está parado sobre un sistema que está rotando. Un comentario respecto a eso es que, por ejemplo, en la Tierra, pues ustedes saben que la Tierra está girando sobre sí misma y aparte de eso está rotando alrededor de una elipse o de una trayectoria elíptica con el Sol en uno de sus focos. Entonces el sistema Tierra, pues la Tierra no es en sí mismo un sistema de referencia inercial. La clase anterior hubo varias preguntas al respecto, entonces, bueno, no estoy diciendo que este término es la aceleración de Coriolis, estoy diciendo que la aceleración de Coriolis tiene que ver con este término. De hecho, la aceleración de Coriolis es 2 veces esto. ¿De acuerdo? Pero esta aceleración, pues de este término omega cruz R, tiene mucho que ver con el efecto Coriolis. Quiero que eso quede claro. Te voy a hacer un comentario así rápido para poder, digamos, avanzar en el tema. Y es que ustedes saben que si este es el Sol y por aquí está la amada Tierra y ella está en una elipse donde este es uno de los focos, solo por el hecho de estar en un movimiento casi circular y casi uniforme, pues digo casi pues porque la elipse tiene una excentricidad pequeña, o sea que se parece mucho a un círculo. Entonces el hecho de que la Tierra esté girando digamos, tenga una trayectoria que es circular, ya implica que el sistema es no inercial. Porque si usted pone un objeto, digamos que la Tierra es una planchita, un vagón del metro, un bus, y usted pone una bola de cristal equilibrada en todo el centro de la planchita, cuando la trayectoria deja de ser rectilínea, este cuerpo va a comenzar a moverse por la ley de la inercia. O sea, él dentro de su sistema de referencia va a intentar mantener la trayectoria recta, mientras que la planchita intentará mantener una trayectoria curva, y usted dentro del sistema de la planchita o dentro del sistema del bus observará que la bolita se va hacia uno de los extremos del bus o de la plancha o del vagón del metro. A esto se le llama fuerza ficticia, que ya lo hemos discutido la semana pasada. Esto es un sistema no inercial, sistema de referencia no inercial. Entonces, dado los sistemas de referencia no inerciales tienen efectos en donde los cuerpos parecen autoacelerarse. La Tierra, aparte de estar rotando sobre este sistema, ella está rotando sobre sí misma. O sea, cada uno de estos puntos tiene una velocidad angular alrededor del eje polar. Si ponemos por acá la estrella polar, que uno considera que está tan lejos que es un eje fijo, a causa de estos aparentes movimientos de los cuerpos sin que haya una fuerza, sino que ellos intentan seguir la trayectoria inercial, que es una línea recta, suceden varios efectos climáticos en la Tierra. Como, si ustedes lo buscan pues por ahí en internet, observarán que hay unas corrientes de aire que se forman por el efecto Coriolis. Esas corrientes de aire implican, digamos, movimientos en las nubes y otras cuestiones en las mareas. Entonces esto del efecto Coriolis es algo interesante, sobre todo para ustedes que son de ingeniería ambiental. Déjenme un segundo, yo busco por acá hojas. Muy bien, entonces con todo y esto la aceleración se sigue escribiendo como una aceleración tangencial, que es igual a la aceleración angular cruz el vector posición más una aceleración normal, que ya sabemos que es omega cruz R. Muy bien.
Con todo y esto podemos decir que la fuerza normal, pues la fuerza en la dirección normal es simplemente la masa por la aceleración normal. Entonces esto es omega cruz B, omega cruz omega R. Lo mismo la fuerza tangencial. La fuerza tangencial entonces sería la masa por la aceleración tangencial y esto sería simplemente eso. Preguntas. Entonces vamos a hablar de fuerzas centrales. Listo. Y fuerzas conservativas. Entonces las fuerzas centrales son fuerzas del estilo, una fuerza central, no fuerza centrípeta, sino central, es una fuerza del estilo una constante beta sobre R a la n. Eso es una fuerza central. Obviamente, beta tiene que tener unas ciertas unidades para poder que, bueno, para que sea central, entonces aquí tiene que haber una R gorrito y aquí tiene que haber una flechita. Por lógica, pues para que dos cuerpos puedan mantenerse unidos, o sea una fuerza central, o sea, hacia el centro, entonces la fuerza debe ser atractiva, entonces aquí debe haber un signo menos. ¿Qué unidades debe tener esta constante beta? Dependiendo del problema. Dependiendo del problema. En general, la constante beta tiene que tener unidades de newtons por metros a la n, ¿cierto? En general. Ahora, ejemplos de estas fuerzas centrales. Los dos más importantes. ¿Puedo retirar ya? No, pero espera un momento. Ok. Ok. Muy bien. Ejemplos importantes de fuerzas centrales. Ejemplos importantes de fuerzas centrales. Por ejemplo, la fuerza de la gravedad. Hay gente que llama a la fuerza de la gravedad, pues, como una cuarta ley de Newton. Sin embargo, la ley de gravitación universal no es una nueva ley. Realmente se puede deducir de las tres leyes de Newton. Entonces decimos que la fuerza de la gravedad es la fuerza con la que dos cuerpos de masa m1 y m2, separados por una distancia r, desde el centro del cuerpo, o sea, r es desde el centro de los cuerpos, m sub i, o sea, m1 y m2 son las masas de los cuerpos, entonces gravitacionalmente ellos dos se atraen por el hecho de tener masa. La fuerza gravitacional con la que se atraen es menos g, la masa 1 por la masa 2 sobre r al cuadrado.
en la dirección de R. Esto es una fuerza central, porque hace que los dos objetos pues estén atrayéndose hacia el centro, y si uno de estos tiene alguna velocidad inicial, entonces sucederá que sucederá que los cuerpos estarán orbitando alrededor de un centro llamado el centro de masa, que no necesariamente está en la mitad del centro de masa. Como ya sabemos, el centro de masa es un punto un punto en el espacio que se va corriendo a medida que la masa de uno de estos cuerpos aumenta, y se va corriendo hacia el cuerpo más pesado, pues hacia el cuerpo más masivo. Por lo tanto, si los dos tienen la misma masa, el centro de masa está en todo el centro geométrico del círculo, pero si el centro de masa si este cuerpo es muy grande, entonces el centro de masa se va corriendo hacia este cuerpo, hasta que quedamos en un caso muy parecido al caso del Sol y la Tierra, en donde la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol es prácticamente circular, y los dos cuerpos están orbitando alrededor de un punto, se llama el centro de masa, pero ese punto está dentro del Sol. O sea que pareciera que la Tierra estuviera girando alrededor del Sol. ¿De acuerdo? Eso se llama una fuerza central. Hay otro ejemplo de fuerzas centrales, que es la fuerza de atracción o de repulsión entre partículas cargadas como los electrones y los protones. En su curso de campos verán, digamos, con mayor profundidad el tema de la atracción y de la repulsión. Preguntas. ¿Podría volver a repetirme lo del centro de masa, que cuando un cuerpo va incrementando en su masa, el centro de masa se desplaza hacia el parte? Bueno, sí, mira, cuando tenés un sistema compuesto por dos cuerpos, entonces el centro de masa dependerá pues de la masa de los dos cuerpos. Si la masa de este cuerpo de acá, de la izquierda, comienza a aumentar, o sea, comienza a hacerse más gordo, el centro de masa deja de estar en el centro del círculo y comienza a desplazarse hacia el cuerpo más pesado. Ese es el caso del Sol y la Tierra. O sea, si el Sol tuviera la misma masa que la Tierra, el sistema estaría girando alrededor de un punto que está en el centro de un círculo. Digamos, estaría girando alrededor de este punto, pues en este circulito. Pero resulta que el Sol es tan pesado respecto de la Tierra que el centro de masa se corrió tanto hacia el Sol que se metió dentro del Sol, porque es que el centro de masa es un punto, no es, digamos, algo físico que exista por sí mismo, es un punto en el espacio dado por la distribución de masas. Entonces el centro de masa se va corriendo y se metió dentro del Sol. Entonces pareciera que el Sol está quieto y la Tierra le está dando vueltas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces es un ejemplo de fuerzas centrales. Otro ejemplo de fuerzas centrales es el ejemplo entre dos partículas cargadas, una negativa y la otra positiva. Pero entonces les cuento que eso lo verán con mayor profundidad pues en un curso de un semestre más alto, un curso de campos. Muy bien, esos son, digamos, ejemplos de fuerzas centrales. Hay otros tipos de fuerzas centrales, pero nos vamos a concentrar sobre todo en la gravedad, pues porque es la más sencilla y es con la que se empiezan los cursos de mecánica. Además fue heredada de Newton. Las fuerzas centrales en general, son fuerzas conservativas. Ya habíamos hablado de qué son las fuerzas conservativas, ¿cierto? Las fuerzas conservativas, por ser una fuerza conservativa, entonces poseen una función de energía potencial. ¿De acuerdo? Entonces, si la fuerza de la gravedad es menos G,
Bueno, no les dije quién era G. A G se le llama la... Sí, es una constante gravitacional, ¿cierto? Sí, ya se las voy a explicar. No, 10 a la menos 4, ¿no? Ya se las voy a explicar. A G se le llama la constante de gravitación universal. Y su valor es 6.6 por 10 a la menos 11. (6.6 por 10 a la menos 11) Newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Ay. Esta constante fue propuesta por Newton y después fue medida experimentalmente. Se ha encontrado que es universal, pues porque se cumple entre cualquiera de dos cuerpos masivos, independiente de las masas e independiente de las distancias a las que se encuentran. Entonces, si la fuerza es la masa de un cuerpo por la masa del otro cuerpo sobre la distancia que los está separando al cuadrado en la dirección radial, entonces podemos decir que la función de energía potencial EP para esta fuerza es menos Gm1 m2 sobre R. Esta es la fuerza. ¿Por qué? Porque se cumple que la fuerza gravitacional sea menos el gradiente de la energía potencial. Profe, ¿qué es el gradiente? No lo hemos visto. Entonces el gradiente es menos la derivada con respecto a la posición de la energía potencial en la dirección de R. Así se puede ver. Digamos que esto es una aproximación de lo que es el gradiente, ¿cierto? Bueno, para este caso sirve. Ok, entonces si derivamos con respecto a R esta función, vamos a encontrar esta y la multiplicamos por el signo menos. Por eso se llama función de energía potencial. Vuelvo y repito, esta función es la función de energía potencial para esta fuerza porque al derivarla con respecto a R y multiplicarla por el signo menos, entonces obtenemos la ecuación de la fuerza. ¿Se puede repetir qué es gradiente, por favor? Mira, el gradiente es un operador vectorial que ustedes van a estudiar en detalle en un curso avanzado de cálculo, digamos en cálculo 3 o en cálculo vectorial. ¿De acuerdo? Es un operador vectorial. Pero esto no tiene ningún misterio, porque en las coordenadas que estamos trabajando con coordenadas pues circulares, entonces este vector se puede expresar simplemente como la derivada direccional, o sea la derivada en la dirección de R por el vector R gorrito. O sea, a este nivel podríamos decir que el gradiente es básicamente derivar y multiplicar con respecto a R. Podríamos decir que para este ejemplo el gradiente se puede calcular así. ¿Listo? Eso es todo, pues para que no se enreden ni se pongan a buscarlo. Claro que el que lo estudie y lo entienda muy bien, porque es un vector muy útil, sobre todo cuando se va a medir, pues bueno, sobre todo cuando se va a describir cosas en la atmósfera, como gradientes de temperatura, gradientes de densidad de fluidos atmosféricos, gradientes de gravedad, ¿cierto? El potencial gravitacional en el mar para estudiar la formación de las olas o de los tsunamis y esas cosas. Entonces los gradientes
significan básicamente el cambio en una dirección específica. El cambio en una dirección específica. Eso es todo. No es necesario que le demos, digamos, mucho misterio a eso. Muy bien, entonces las fuerzas centrales son fuerzas conservativas porque tienen una función de energía potencial. Son las fuerzas centrales. Entonces vamos a estudiar, pues, cuando hay fuerzas centrales, cuando hay fuerzas centrales solamente el momentum angular se conserva. Esta es una forma, no estoy diciendo que es la única forma bajo la cual el momentum angular se conserve. Observen que aquí no dice única forma, no. Pero si usted sabe que existe una fuerza central, entonces puede concluir que el momentum angular se conserva. ¿Qué significa que se conserve? Que no cambia en el tiempo. Entonces vamos a verlo. ¿Por qué? Miren, el momentum angular se define como R cruz P. ¿De acuerdo? Entonces, para ver si se conserva o no se conserva, pues lo que hay que hacer es básicamente derivarlo, ¿cierto? Si su derivada temporal es diferente de 0, entonces no se conserva, dice que está cambiando en el tiempo, pero si su derivada temporal es igual a 0, entonces dice que se conserva. Entonces la derivada de esto es la derivada con respecto al tiempo de R cruz P. Entonces es la derivada de R con respecto al tiempo cruz P más R cruz la derivada de P respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Entonces hay dos términos por analizar. El primer término es dr cruz, pues dr de t cruz P. Pero dr de t es igual a la velocidad cruz el momentum. Pero el momentum es masa, es velocidad cruz masa por velocidad. Como la masa es un escalar, pues es un numerito, entonces la masa puede salir del producto cruz como un factor común, lo cual significa que esto es B cruz B y el producto cruz de dos vectores que sean paralelos es idénticamente 0. Entonces el primer término es 0. O sea, esta primera partecita de acá es 0. Entonces, la derivada del momentum angular respecto del tiempo es R cruz de P de T. Pero de P de T es la fuerza. O sea que la derivada del momentum angular es igual a R cruz la fuerza. Ya en su curso de Descubriendo la Física, ustedes vieron que R cruz F era básicamente el torque. Entonces pareciera que los torques son los responsables de que el momentum angular cambiara. Pero antes de analizar eso, veamos por qué significa esto de la conservación. ¿Qué es que se conserve? Entonces, si hay fuerzas centrales, si las fuerzas son centrales, si F es central, entonces F es proporcional, pues es igual a una constante beta que puede ser positiva o negativa, no importa, por el vector radial, y R vector, o sea este, es paralelo al vector
unitario radial. Por lo tanto, este producto cruz vuelve a dar 0. Por tanto, R cruz F central es igual a 0 por ser paralelo. Entonces, la derivada del momentum angular respecto al tiempo es 0. Entonces, terminen de copiar y vamos a darle una vuelta a esto, un resumen, para llegar a una moraleja. ¿Listo? Ok. No, profe, espera un momento, por favor. Entonces vamos a resumir nuevamente esto. Sabemos ya que es una fuerza central. Una fuerza central es una fuerza que hace que los cuerpos estén unidos en una trayectoria aproximadamente circular o bueno, hacia el centro. Campo central. Es un campo central. Tiene la forma constante sobre R a la n en la dirección de R, ¿cierto? Esta es la forma matemática de una fuerza central. Entonces, siempre que las únicas fuerzas sobre una partícula sean de tipo central, el momentum angular se va a conservar. Siempre. ¿Por qué? Porque no varía en el tiempo, porque su derivada en el tiempo da 0. O sea, una fuerza central no introduce torques. Una forma muy sencilla de verlo, pues porque el torque siempre tiene que ser perpendicular al radio, mientras que una fuerza central es paralela al radio. Entonces son varias formas de verlo. La manera de demostrarlo es básicamente que la derivada respecto al momento del momento angular respecto al tiempo es R cruz F. Y si la fuerza central, entonces R es paralelo a F y por lo tanto la derivada da 0. Esa es una forma en la que se conserva el momentum angular. También hay otra forma en la que se conserva el momentum angular, y es cuando hay un sistema aislado de fuerzas no conservativas. Cuando hay un sistema aislado de fuerzas no conservativas, se conserva el momentum angular, pero es una expresión mucho más general porque hay que considerar el momentum angular
que un sistema introduce al otro. Me explico. Supóngase que usted tiene, por ejemplo, una mesa, problema típico de un parcial, una mesa, y aquí tiene una esferita que está girando alrededor de este circulito, y esta esfera tiene una masa m, pero usted le pone una pita y aquí tiene una masa m diferente. Por aquí está el piso, ¿cierto? Entonces, cuando esto está girando, cuando usted deja que esto, pues aquí hay un tubito, cuando usted deja que esto jale a esto, entonces obviamente pues la velocidad angular de esto va a ir aumentando y el radio se va a ir disminuyendo. Aquí también se conserva el momentum angular, pero usted tiene que analizar todo el sistema entero para que se conserve. O sea, tiene que analizar el momentum angular que este gana y el que este pierde, o el que este le transfiere a este mediante la gravedad. Pero si usted analiza solamente este objeto que está yéndose pues digamos jalado por una pita, a este solo no se le conserva el momentum angular, a este solo, pues porque al ir disminuyendo la trayectoria esto va haciendo como una especie de espiral, entonces va a haber una disminución, digamos un cambio en la velocidad tangencial de esto, pero al sistema completo se le conserva el momentum angular. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a calcular, por ejemplo, el momentum angular de un cuerpo en trayectoria rectilínea, de un cuerpo en movimiento rectilíneo. Entonces, un cuerpo en movimiento rectilíneo, pues es un cuerpo con un vector velocidad en esta dirección. Vemos que este es el eje de movimiento. Y por aquí está el observador. Si este punto es el observador, entonces pues el cuerpo se va a ir moviendo y en cualquier punto de la trayectoria este va a ser R y pues este va a ser el vector velocidad, y por definición de momentum angular pues momentum angular va a ser R cruz B, ¿cierto? Pero R, pues bueno, entonces el producto cruz de esto se puede expresar algo así, pues por lo menos en magnitud, se puede expresar como la magnitud de R por la magnitud de B bueno, esto es R cruz P, entonces por acá me hace falta como una masa, ¿cierto? Pues para poder quedar el momento angular por la masa por el seno del ángulo que hay entre los dos, entonces seno de un ángulo, digamos un ángulo ahí beta, entonces este es el ángulo beta, este es el ángulo beta. Observen que esto, o sea, si trazamos acá un triángulo rectángulo, entonces este cateto, siendo esta la hipotenusa, este cateto es igual a R seno de beta. O sea, esto es M por velocidad por R seno de beta. Y R seno de beta es el cateto. O sea que esto es MV por el cateto. Digamos que esta es la distancia D, que es perpendicular desde el observador hasta el eje, entonces esto es D, y este es el momentum angular
de un objeto que tenga trayectoria rectilínea respecto de un observador. Este puede ser, por ejemplo, el momentum angular de una persona que va en una bicicleta en una autopista recta y usted está aquí parado observándolo. ¿Por qué es importante hacer este cálculo? Realmente el cálculo es muy fácil. Lo importante es que ya ustedes abran su mente, abran un poquito más la mente y permitan entender que el concepto de momentum angular no es solo para cosas que estén girando. Si ven, esto no está girando, va en un movimiento rectilíneo y aún así tiene momentum angular y no está girando. Muy bien, el momentum angular es una cantidad que depende absolutamente del punto donde se coloca el sistema de coordenadas. O sea, el momentum angular depende del origen del sistema de coordenadas. Y eso es obvio desde la definición, porque aquí está R cruz P. Entonces, si usted se para en un sistema de coordenadas en el cual R valga 0, o en el cual R sea paralelo al momentum, pues el momentum angular de su sistema va a valer 0. Por ejemplo, si esto es un niño en una bicicleta, supóngase que este cuerpo que acá es un niño en una bicicleta, listo. Y entonces este niño en esta bicicleta va en una autopista recta. Si usted lo está observando desde el andén o desde un edificio, él tiene momentum angular respecto de usted. Mire. Y ese momentum angular no depende de qué tan lejos esté el niño. Depende es más de qué tan lejos esté usted de la autopista que el niño está recorriendo. Miren, depende de qué tan lejos esté usted de la autopista que está recorriendo el niño. Y el niño no está haciendo ningún movimiento circular. Pero si usted se para en la autopista, justo en la autopista por donde para el niño, entonces D vale 0. Y como D vale 0, entonces el niño no va a tener momentum angular. Eso significa que el momentum angular depende de en dónde esté usted parado y de que no todo lo que gira, de que no lo único que tiene momentum angular es lo que gira. Hay cosas que no giran y tienen momentum angular. Ok. Con esto en mente, pues también podemos entender, entonces ya sabemos que la derivada de L respecto de T es igual a R cruz F, y que R cruz F lo podemos asociar al torque. Observen que esto es totalmente análogo, ya este cuadrito comparativo lo habíamos hecho, de que el momentum angular se parece al momentum lineal, que la velocidad lineal se parece a la velocidad angular, y así, ¿cierto? Que la aceleración se parece a la aceleración angular, que la masa se parece al momento de inercia, todo esto. Muy bien, pero aquí tenemos que el momentum P de una partícula, cuando usted lo deriva respecto del tiempo, esto es la fuerza. Entonces vuelve y se hace la analogía entre que la fuerza lineal es a la traslación como el torque es a la rotación, y que el momentum lineal es a la traslación como el momentum angular es a la rotación. Ok, entonces todo esto al respecto de la conservación del momentum angular. Hay unos videos interesantes que ojalá ustedes los vean en YouTube, en páginas de física,
todas gratuitas, acerca de la conservación del momentum angular. Por ejemplo, en las clases de Descubriendo la Física que ustedes recibieron el semestre pasado, había un video que yo imagino que ustedes lo vieron, y si no, pues pueden entrar a la página de... Profe, hay una página que se llama PHT, que es una página de la Universidad de Colorado, de muchas simulaciones. De hecho hay una simulación... ¿Perdón? Sí, esa es una de las páginas recomendadas de la bibliografía de este curso y ya hemos visto algunas simulaciones de ahí. Muchas gracias. Se llama PHT. En esa página, como dice el compañero, hay muchas simulaciones. Es que es más, no son simulaciones, son animaciones. Animaciones. Pero es muy interesante observar los videos reales. Entonces les estaba contando que en el curso de Descubriendo la Física del semestre pasado debieron haber visto un video que mostraba una carrera de un auto de policía persiguiendo seguro a un infractor o a un ladrón. Entonces esta era la autopista y aquí iba el carro de la policía y aquí iba el carro del infractor. Obviamente, como es una carretera de varios carriles, entonces aquí iba otro carro, ¿cierto? El carro de policía choca con este carro y la situación final después del choque es que obviamente tanto el carro del policía como el carro del infractor, como al chocar con este choca con este. Entonces cuando la policía choca con el infractor, todos los tres vehículos comienzan a girar. La pregunta es, ¿en qué dirección van a girar los tres cuerpos? Profe, si no estoy mal, deben girar hacia la derecha. Todos. Sí, los tres cuerpos. El carro de la policía va a girar hacia... El carro del infractor va a girar hacia la derecha. El de la persona que va pues en el otro carril creo que gira hacia la izquierda. Y el de la policía gira también hacia la izquierda, si no estoy mal. Ajá. ¿Caucasia qué dice? Caucasia. Profe, pues acá nosotros pensamos que el del infractor debe girar hacia la derecha. Ajá. El de la policía... Espere. La policía gira hacia la derecha y el del infractor gira hacia la derecha. Pues y el que va solo, pues del particular gira hacia la izquierda. Ajá. Bueno, la respuesta a la pregunta es depende. Depende de en dónde el carro de la policía le pegue a este. Y depende de en qué dirección esté formando este carro respecto del de la policía justo en el choque. O sea, no sabemos las direcciones hacia las cuales va a girar cada uno, pero sí sabemos algo muy importante. Que la dirección que tomen estos carros siempre tienen que sumar la dirección en la cual estaba el momentum angular al inicio antes del choque. Ejemplo, si el momentum angular respecto a un observador que está por acá, respecto a este observador, si el momentum angular de este más el de este más el de este, supongamos va así. ¿Por qué lo simbolizo así? Pues porque usted con la regla de la mano derecha usted puede obtener si iba hacia arriba o iba hacia abajo. O sea, este va a ser un momentum angular que va hacia arriba por la regla de la mano derecha. Y este será un momentum angular que va hacia adentro pues por la regla de la mano derecha, ¿cierto?
Entonces supongamos que respecto de este observador el momentum angular total de estos tres iba hacia arriba, o sea, en esta dirección. Estos carros tienen que girar todos de tal forma que el momentum angular al final sea el mismo que había al inicio. Entonces, si por ejemplo este está girando hacia allá con cierta magnitud y este gira hacia allá, la suma de este más el del particular, entonces tiene que volvernos a dar este. ¿De acuerdo? Esa es la ley de la conservación del momentum angular. La magnitud del final, del momentum angular final, puede variar un poco, pues porque se perdió energía, ¿cierto? En aplastar las latas, en frenar cuando este vio que se iba a chocar con este, etc. Pero aunque la magnitud llegue a cambiar un poco, normalmente la dirección tiene que conservarse. ¿De acuerdo? Entonces no sabemos exactamente en qué dirección va a girar cada uno. Lo que sí sabemos es que la dirección de este, más la de este, más la de este, tiene que volvernos a dar la dirección que había al inicio, de momentum angular. Lo mismo pasa con el ejemplo que también estudiaron ustedes en su curso del semestre pasado, que lo menciono mucho, es sobre todo para no desgastarnos en ver simulaciones, porque la conexión aquí en Medellín no ha estado muy buena, entonces de pronto se nos congela mucho la imagen. Si no, se los mostraría y no citaría tanto el curso anterior. Entonces en el curso anterior ustedes también vieron el ejemplo de la llanta que estaba con un eje, ¿cierto? Y un estudiante sentado en una banquita sobre una plataforma giratoria. El estudiante está sentado sobre la banquita y la plataforma es giratoria. Entonces cuando el estudiante volteaba la llanta, él comenzaba a girar. ¿Recuerdan ese? Eso sucede igualmente por esto. El momentum angular, supongamos que la llanta está girando así, hacia adentro de él. O sea que el momentum angular está en esta dirección. O sea, está apuntando hacia la derecha del muñequito y izquierda de nosotros. Entonces cuando él voltea este momentum angular y lo pone así, entonces ya el momentum angular que él obtuvo prima, como no es igual al inicial, que es así, entonces este muñequito tiene que empezar a girar, digamos, a girar así, tal que cuando usted sume este más este le dé el que había al inicio. ¿Sí lo ven? Por eso es que este tiene que girar, y a eso se le llama conservación del momentum angular, porque no hay fuerzas externas. No hay fuerzas externas, esto es una plataforma giratoria, y por lo tanto entonces la derivada del momentum angular total tiene que ser cero, lo que significa que el momentum inicial tiene que ser igual al momentum final. Y eso es lo que está sucediendo aquí. El momentum final es este más este, pero cuando usted lo suma vuelve al inicial. A esto se le llama conservación del momentum angular. ¿De acuerdo? Digamos que es otro vistazo un poco más matemático, pues sobre todo por la demostración que hicimos ahorita con lo de fuerzas centrales, pero el concepto sigue siendo el mismo. Muy bien. Ahora que estamos hablando de varios cuerpos, entonces vamos a hablar sobre el momentum angular de un sistema. Momentum angular de un sistema de partículas. Entonces, ahí es, digamos, sencillo, porque supóngase que usted tiene un sistema de partículas que están moviéndose alrededor de un punto, en un sistema de coordenadas. Ellas se están moviendo con diferentes radios, ¿cierto? Entonces son diferentes círculos. Entonces pues el momentum angular total tiene que ser la sumatoria de los momentum angulares sobre
índice I desde 1 hasta n partículas. Entonces eso no tiene misterio, ¿cierto? Entonces simplemente es sumar el momentum angular de cada partícula, por ejemplo de la partícula iésima por acá, pues será la masa iésima por el vector posición iésimo cruz la velocidad iésima, y eso es todo, ¿cierto? Pero hay un caso especial de estos sistemas de partículas, hay un caso especial que va a ser el que nos va, digamos, a interesar, y es cuando las partículas están unidas en un cuerpo rígido, o sea, cuando todas las partículas pertenecen a un cuerpo rígido. ¿Cuándo sucede eso? Imagínese que usted tiene una bola de boliche o un balón de baloncesto en el dedo de Michael Jordan, ¿cierto? En el dedo de algún basquetbolista. Y el balón está girando. Las partículas están unidas entre sí, ¿cierto? Pues porque el balón es rígido. O bueno, aunque digamos, pues tiene un grado de elasticidad, usted lo puede considerar en principio como rígido. Esto hace que las partículas estén unidas por algo que se conoce como ligaduras internas, ¿cierto? Están unidas entre sí. Y entonces la velocidad angular de cada una de esas partículas va a ser aproximadamente la misma cuando se encuentran sobre el mismo cascarón. O sea, si usted parte el balón, lo parte en cáscaras, como en cascaritas de cebolla de huevo, las partículas que estén sobre cada cáscara de diferente radio van a tener, digamos, la misma velocidad angular que las partículas que están en la próxima cáscara más interna o más externa. Entonces, en este caso, cuando están unidos, esta ecuación de momentum angular total se convierte en la sumatoria desde 1 hasta n de m sub i. Vamos a hacerlo escalar para no complicar mucho el asunto. O sea, vamos a tomar la magnitud. Entonces esto es r sub i, b sub i, pero ya usted sabe que b es igual a omega r. Entonces usted pone aquí i, tiene que poner aquí i, pero omega es la misma para todos los cascarones. O sea, una partícula que se encuentre en un radio acá y una partícula que se encuentre en un radio menor y una partícula que se encuentre en otro radio menor tendrán velocidades lineales diferentes, pero velocidades angulares iguales, porque como es un cuerpo rígido tienen que recorrer el mismo ángulo en el mismo tiempo. ¿De acuerdo? O sea, de pronto una explicación más, digamos que este es su cascarón, su cuerpo rígido. Entonces observen que una partícula que esté aquí y otra partícula que esté acá, si el cuerpo es rígido, o sea, si él no se está deformando, entonces la partícula 1 y la partícula 2 tienen que andar el mismo ángulo en el mismo tiempo, pues para poder que siga siendo el cuerpo rígido. Si no, se comportaría como un fluido donde las partículas más internas giran a una velocidad diferente a las partículas más externas. Entonces la velocidad angular de la partícula 1 y la velocidad angular de la partícula 2 tienen que ser iguales, porque tienen que recorrer el mismo ángulo en el mismo tiempo. Pero las velocidades lineales no son iguales porque están a diferentes radios. Entonces por eso se cumple esta ecuación donde omega no tiene índice. Entonces esto es la masa iésima por r iésimo al cuadrado por omega sin índice. Como omega no tiene índice de suma, o sea, usted suma todo esto y omega es constante para todos, pues no sé si constante, pero es igual para todos. Contame. Eso se convierte en una integral, la integral de W no. Sí, ya vamos para allá. Entonces, el momentum angular total es igual
a una suma de una cantidad que se llama el momento de inercia iésimo de la partícula de masa iésima. O sea, el momento de inercia de una partícula por acá en un cuerpo que está girando, en un cuerpo rígido que está girando, se calcula como mr cuadrado. A esto se le conoce como el momento de inercia. Preguntas. Entonces vamos a definirlo. ¿Puedo quitar la hoja? Ok. No, profe. Ok. No problem. Ok. Muy bien. Entonces, I sub I, que es igual a M sub I, R sub I cuadrado, es el momento de inercia de la iésima partícula que gira en una trayectoria de radio I, en una trayectoria de radio RI o RI. Entonces, en general, este es el momento de inercia de una partícula puntual. Momento de inercia de una partícula puntual. Por ejemplo, el momento, bueno, si usted tiene amarrado, por ejemplo, un cuerpo, una masita, un bloquecito de una pita de longitud R, o bueno, longitud D, de una pita, entonces, por ella estar girando, posee un momento de inercia. Y el momento de inercia sería simplemente m del cuadrado. Y eso es todo, porque es una masa puntual. ¿De acuerdo? Una masa puntual. Con esto usted podría calcular, por ejemplo, el momento lineal, el momentum angular lo podría calcular análogamente al momentum lineal. El momentum lineal es masa por velocidad. Entonces, análogamente usted podría calcular el momentum angular como I omega, donde I hace las veces o es el análogo de la masa, como la velocidad angular es el análogo de la velocidad lineal. ¿De acuerdo? O sea, es una comparación ahí muy útil. Entonces usted ya sabe esto y no es sino multiplicarlo por omega, número de revoluciones por segundo. Pero entonces resulta que este momento de inercia, que es el análogo a la masa, ¿cierto? Es el análogo a la masa. Este momento de inercia no tiene unidades de masa, tiene unidades de kilogramos por metros al cuadrado. No es una masa. A pesar de que hayan textos o digamos
personas que lo interpretan como la masa rotacional. Conceptualmente es un error afirmar que es una masa rotacional. Entre otras cosas porque el momento de inercia depende del origen de coordenadas. O sea, si usted... Aquí no se ve, pero ya lo vamos a ver en un sistema un poquito más complejo. ¿Listo? Entonces teníamos que para un cuerpo rígido, o sea, para un balón, una bola de boliche o cualquier cuerpo, pues no tiene que ser una esfera, podría ser una varilla que está girando alrededor de un eje, por ejemplo, una puerta vista desde arriba, o una tabla que está girando alrededor de un eje en alguna máquina, ¿cierto? Siendo este el eje. También podría ser un cilindro que está girando alrededor de un eje, ¿cierto? O sea, a cualquier cuerpo se le puede encontrar cuando está girando el momento de inercia y su momentum angular total. O sea, el momentum angular total, que ya dijimos que era la sumatoria de los momentos angulares de cada particulita que compone, de cada átomo que compone al objeto. Este se va a identificar con el momentum del cuerpo rígido. Este va a ser el momentum del cuerpo rígido, el momento angular total, que es la suma de todos los momentos angulares de las partículas. ¿De acuerdo? Pero también llegamos entonces a la conclusión de que esto era la sumatoria de m sub i por r sub i cuadrado omega sobre i, desde i1 hasta n. Cuando usted tiene un cuerpo rígido, cuando usted quiere, esto es para un sistema discreto de partículas, discreto. O sea, cuando usted tiene un montón de estrellas girando alrededor del centro de una galaxia, o tiene los anillos de Júpiter, de Saturno girando alrededor de Saturno, etcétera. Son cosas discretas, donde usted puede contar las masas que están girando alrededor de Saturno. Cuando usted ya tiene un cuerpo así, completo, sólido y liso, como una esfera, como una masa, como la bola de billar, como una varilla pegada de una bisagra, etcétera, entonces usted ya no puede hacer la suma, o pues no es muy cómodo hacer la suma, porque usted tiene demasiados átomos, y lo que usted debe hacer entonces es la integral de la masa, realmente de la función de densidad, porque la masa es igual a densidad por volumen. Entonces, si usted tiene una partícula I y tiene un volumen I que ocupa la partícula, lo que usted tiene es una función de densidad que depende del punto, ¿cierto? Si usted tiene un huequito dentro de la bola de boliche, entonces ahí la densidad vale 0, mientras que la densidad fuera del huequito, o sea, dentro del cuerpo, no va a valer 0. Entonces aquí esta masa hay que cambiarla por densidad sobre volumen, densidad por volumen de R cuadrado por un diferencial de B. Y todo esto multiplicado por omega. O sea que el momento de inercia se puede calcular como la integral de la función de densidad, que depende del punto, por R cuadrado por el diferencial de volumen. Y esta es la definición de momento de inercia. Profe, ¿y el omega? ¿Cómo que no, es que este es el momento de inercia, este es el momento angular. O sea, el momento angular es I por omega, pero I ya es esta integral, I ya no es la suma. Miren que I antes era la suma de m sub i r i cuadrado,
Y para una sola partícula, entonces I era igual a mr cuadrado. O sea, esta es para una partícula, esta es para muchas partículas, y este es para un conjunto muy grande de partículas, y además de ser muy grande es continuo, como una bola de billar. ¿De acuerdo? Entonces ustedes dirán, profe, vamos a tener que hacer muchas integrales. No, esas integrales ya están tabuladas. O sea, los momentos de inercia de diferentes cuerpos girando alrededor de diferentes ejes ya están escritos, integrados. No te duermas. Yair, cuida a tu compañerita que está que se le parte el cuello de dormir. Imagínense en donde ustedes tengan que salir en una ambulancia con ella, con el cuellito todo partido ahí al frente de la cámara. Bueno, no importa, era un chiste. Muy bien, entonces. Ok. Hombre, la última definición de lo que yo sé que era inercia. Que la integral de P. Integral de P, ¿qué? No. La voy a volver a explicar. Esto no es P, esto es ρ. ρ es la densidad del material. Este es el volumen del material y esta es la masa del material. O sea que realmente esto es una función de densidad, función de densidad. Pero vuelvo y les digo, este cálculo de función de momentos de inercia, pues no va a ser muy usado, pues porque hay tablas de eso. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a calcular, por ejemplo, el momentum de una barra rígida, que es sencillo. Y vamos a finalizar la clase de hoy con el teorema de Steiner, el teorema de ejes principales. Profe, Cuéntame. en la última donde dice momentum angular, ¿cierto? Momentum angular igual a integral de... Sí, esta. Perdón, momento de inercia es igual a la integral de ρ, paréntesis, ese paréntesis que tiene. Una R. O sea, diciendo que la densidad es una función de la distancia. Voy a quitar la hoja. ¿Listo? La voy a volver a copiar. El momento de inercia es igual a la integral sobre todo el volumen del cuerpo. O sea, esto es una integral triple, porque es una integral en cada una de las direcciones, en X, en Y y en Z. De la función de densidad que depende del punto, es una función, multiplicado por R al cuadrado, multiplicado por el diferencial de volumen. Pero vuelvo y les digo, esta integral ustedes no la van a tener que resolver, excepto en casos muy sencillos.
porque los momentos de inercia de cada cuerpo ya están encontrados, ya están tabulados, o sea, están en tablas. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, encontrar el momento de inercia de una varilla de longitud L, densidad constante, que gira alrededor de un eje principal de inercia, que ya vamos a definir qué es esto, o por el momento que gira alrededor del eje Y que pasa por el medio de la varilla. O sea, profe, que la varilla está girando. O sea, la varilla un ventiladorcito, ¿ok? Pues, exactamente. O sea, usted le pasa un eje por acá por la mitad y esta varilla está girando alrededor de ese eje. Eso es todo, ¿de acuerdo? Entonces esta varilla tiene un momento de inercia. No te entendí, ¿cómo? Que le repita el enunciado, por favor. El enunciado es calcular el momento de inercia de una varilla de longitud L que está girando alrededor de un eje que pasa por el centro de la varilla. O sea, este punto de acá es el centro de la varilla, centro de masa de la varilla. Póngalo como quiera, la mitad de la varilla. Es una varilla de densidad uniforme. Entonces lo único que hay que hacer es hacer la integral de la densidad es constante, R cuadrado, y el diferencial de volumen. Como la densidad es constante, entonces podemos reunir ρ de B es igual a un diferencial de masa. Recuerden que la masa es igual a densidad por volumen. Entonces, un diferencial de masa es igual a ρ, que es una constante, por el diferencial de volumen. Bueno, ¿quién es R? R es la distancia que hay desde aquí hasta un diferencial de masa. Supongamos que este es el diferencial de masa. Entonces, este pedacito desde aquí hasta aquí es R. Entonces, en nuestro caso, si este es el eje Y, este es el eje X, entonces este pedacito es un diferencial de X. Denme un segundo, vuelvo y hago el dibujo más grande. Este pedacito de acá es un diferencial de X que contiene un diferencial de masa, ¿cierto? Entonces el momento de inercia ya habíamos quedado en que era R cuadrado diferencial de M. Pero R es igual a X porque esto es un pedacito de X, pues del eje X. O sea que esto es la integral de X al cuadrado por el diferencial de masa. Pero aquí hay una relación. El diferencial de masa es al diferencial de longitud o sea, el diferencial de masa es, digamos, a la masa total, como el diferencial de X es a la longitud total. Entonces dm es m sobre L de X. ¿Sí me entendieron esta relación? O sea, esta relación es, usted tiene la masa total de la varilla y tiene un pedacito de masa. Tiene la longitud total de la varilla y tiene un pedacito de longitud que es de X. Entonces dm es, o sea, un pedacito de masa es a la masa total, como un pedacito de longitud es un pedacito, perdón, es a la longitud total. Es una relación
de semejanza, básicamente. Claro que puede obtenerse de, a ver, digamos, bueno, puede obtenerse de otras formas, pero para no enredarlos, es una relación de semejanza. Entonces, dm es simplemente la masa total sobre la longitud total por un diferencial de x. Y ya esta integral se hace sola. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde menos L medios, pues porque este es L, este es el punto cero, todo vale L, entonces esto vale L medios desde aquí hasta aquí, esto vale menos L medios desde aquí hasta acá. Entonces desde menos L medios hasta L medios de la masa total sobre la longitud de la integral de x al cuadrado, y eso ustedes lo pueden hacer en sus casas. Eso da x cubo sobre 3 evaluado, y esto se puede simplificar y da un 12avo de la masa por la longitud al cuadrado. O sea, este es un ejemplo, es el más sencillo de todos. ¿De qué te ríes tanto? Profe, no, que lo relacionó fácilmente con... Ah, no, Jair, no es contigo, es con esta nena de Caucasia. No, porque dijo que era más fácil. Ah, ya. Este es el más fácil de todos los ejercicios, este es el más fácil. Pero vea, lo importante no es que ustedes aprendan a hacer este cálculo, porque este no es un curso, digamos, con fundamento en eso. Quise hacer este ejemplo que es sencillo para que ustedes vean que sí se puede calcular. O sea, el momento de inercia sí se puede calcular y se calcula para diferentes distribuciones. Por ejemplo, uno podría hacer el cálculo para un cilindro macizo con un eje que pasa por la mitad. ¿De acuerdo? Y hay que volver a hacer la integral. Lo que pasa es que la integral ya es en 3 dimensiones, no en una sola dimensión. ¿Me hago entender? Entonces, lo importante es que ustedes sepan que se puede calcular y entiendan que este es el momento de inercia respecto al centro de masa. O sea, este es el momento de inercia del centro de masa. ¿De acuerdo? Este momento de inercia es diferente si el eje pasa por aquí, y eso debe quedar muy claro en la clase de hoy. Muy claro. Si usted calcula el eje, el momento de inercia respecto de un eje, digamos que este es el eje 1 y este es el eje del centro de masa, que es el eje principal. El momento de inercia de esta varilla girando respecto de este eje es diferente que el momento de inercia girando respecto de la mitad. Y eso debe quedar muy claro. No es lo mismo el momento de inercia de una varilla que gira alrededor de una bisagra que está puesta en uno de los lados de la varilla, que el momento de inercia de una varilla que está girando alrededor de la mitad de la varilla. Entonces, como ya sabemos que se pueden calcular, vamos a escribir algunos momentos de inercia. Por ejemplo, el momento de inercia de un aro, pongámoslo así, aro cilíndrico, o cascarón cilíndrico. Entonces, un cascarón cilíndrico es un cilindro pero muy delgadito, o sea, todo esto de aquí es hueco y él está girando alrededor de un eje principal. Digamos que este es el eje principal, ¿de acuerdo? El momento de inercia es la masa del cascarón por el radio, que es este, al cuadrado. Pero ya si es un cilindro sólido, o sea, un cilindro que es sólido, está relleno, como un pistón de un carro, por ejemplo, que está girando alrededor de un eje que pasa por toda la mitad.
Entonces el momento de inercia es igual a 1/2 de la masa total por el radio al cuadrado. Miren que son cosas distintas. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el de una esfera sólida es 2/5 de m. Es una esfera sólida girando alrededor de un eje principal de inercia. Es 2/5 de la masa por el radio al cuadrado. Entonces, dependiendo del problema, pues uno les enseña, pues les da el momento de inercia del cuerpo en particular. El último, para que vean más o menos, pues como ahí por comparación, digamos una tabla, una placa rectangular delgada de longitud B y longitud A, que está girando alrededor de un eje principal. Entonces el momento de inercia es 1/12 de la masa de la tabla, pues de la placa. Esto es una placa, esto es una esfera maciza, esfera sólida, y una placa rectangular, b cuadrado más a cuadrado. Miren cómo cambia el momento de inercia. Y ojo, todo esto es respecto del eje principal. El eje principal es un... Cuente. Le pregunto, ¿eso que el momento de inercia de la esfera maciza es 2/5? Sobre 5, listo, gracias. Vuelvo y repito, estos momentos de inercia están calculados respecto al eje principal de inercia, o sea, un eje que pasa por un punto de simetría. Esto es muy diferente a si usted traslada el eje. Si usted pone este eje, lo pone al lado de la esfera, el momento de inercia le da otra cosa. Si usted el eje de la placa lo pone aquí en una esquina, le da otra cosa. Profe, en cierto modo, pues yo lo interpreto es porque la cantidad de masa que está girando con respecto al eje central es diferente, entonces sí, el momento de inercia va a variar. Sí, pues, sí. Es exactamente por eso. Tienes toda la razón, Jair, es exactamente por eso. Bueno, muchachos, ya se nos agotó el tiempo, entonces dejémoslo así por hoy. La clase entrante, pues ya el profesor Diego les terminará el tema, que hace falta pues bastantes cosas, que haciendo falta explicar qué es el eje principal, qué son ejes de simetría, el teorema de Steiner. Pero entonces ya de eso sí se encarga el profe. Por favor, escríbanle a su monitor, hablen con él para que les desarrolle bastantes ejercicios al respecto de momentum angular. Es un tema pues muy agradable, pues es muy bonito, pero no es tan sencillo pues como la cinemática, por ejemplo. Bueno, muchachos, que tengan una feliz noche. Nos vemos, chao. Listo, profe, hasta luego, que tenga una feliz noche también. Que descanse. Muchas gracias. Profe, profe, ¿Preguntas? no, profe, lo que pasa es que pues necesitaba terminar de copiar, entonces necesito que usted diga algo, porque es que ahora estamos viendo a Puerto Berrío. Entonces, Están viendo a Puerto Berrío, ya. Listo. No, los de Cauca. listo, muchas gracias. Para que después ellos la...